Ok. Bueno, les decía que el análisis del estado de situación financiera y del estado de resultados, el estado de resultados y el estado de situación financiera, perdón, admiten tres tipos de análisis. El primer tipo de análisis es el análisis horizontal. El análisis horizontal mide cuánto ha crecido cada partida de un ejercicio económico a otro ejercicio económico. Y cuando nosotros analizábamos o veíamos las características cualitativas de la información financiera, una de esas características era la comparabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en el análisis horizontal? Es muy, muy simple. En primer lugar, ¿verdad? Si nosotros lo estamos haciendo en un archivo de Excel, lo que hacemos es restar el saldo del año más inmediato, ¿verdad? Menos el saldo del año anterior de cada cuenta. Y allí obtenemos la variación absoluta de la cuenta, ¿ok? Entonces aquí podemos decir que la cuenta aumentó 124.400 bolívares. Y esto lo podemos hacer con cada una de las cuentas. Entonces, en el análisis horizontal, lo primero es ver la variación absoluta de la cuenta, ¿ok? Que es la diferencia entre el valor más actual y el valor anterior, ¿sí? Entonces ahí tengo la diferencia entre las dos cuentas. Si yo estoy trabajando en Excel, ¿verdad? Me paro al final del cuadrito, ¿verdad? Donde me sale la crucecita esta negra, y tengo dos opciones. Si yo me paro ahí, donde sale la crucecita, y le doy doble clic con el botón izquierdo, él va a hacer la misma operación hasta la última cuenta, ¿sí? Y si no, pues yo puedo arrastrar esa fórmula hasta acá y pues tengo el valor. Y ese es el análisis horizontal con valores absolutos, ¿ok? Que era lo que hacíamos para calcular el flujo de efectivo, ¿sí? Veíamos cuánto había aumentado o disminuido una cuenta. Pero para el analista, ¿verdad? Lo más importante es ver en términos porcentuales cuánto varió esa cuenta, ¿ok? O sea, cuánto fue o cuánto representa o qué porcentaje representa este aumento con respecto al año anterior. Entonces, para hacer ese cálculo, ¿verdad? Vamos a tomar esta variación, la variación absoluta, y la vamos a dividir entre el año inicial, ¿ok? Y así vemos cómo fue ese aumento, ¿sí? O cómo fue esa disminución, en qué porcentaje aumentó o disminuyó la cuenta. Dividimos el valor de la variación absoluta entre el valor inicial que tenía la cuenta, ¿sí? El valor del primer año. Y esto, colocamos esta celda en términos porcentuales y ahí tenemos cuál es la variación porcentual de cada cuenta, ¿ok? Entonces, en nuestro análisis, ¿verdad? Podemos decir que, mmm, que la cuenta creció en tanto por ciento, ¿sí? Por ejemplo, la cuenta de efectivo creció en un 72% con respecto al primer año. La cuenta de inversiones temporales disminuyó 85%. La cuentas por cobrar aumentó 40%. El apartado para cuentas incobrables disminuyó 146%, aumentó 146%. Y les pregunto, ¿qué pensarían ustedes si vieran que en una empresa el apartado para cuentas incobrables, es decir, ya lo que ustedes asumen que no les van a pagar, aumenta de un año a otro en 146%?
¿Qué consideran ustedes que está fallando en esa empresa o que está beneficiando a la empresa? A ver, ¿quién me dice? Que está dando créditos a clientes que no debería darles. Ajá, ¿y qué está fallando en la empresa? ¿Qué departamento está fallando? ¿Qué departamento debemos revisar? Ventas. Ventas. Cobranza. ¿Ventas o cobranzas? ¿Sí? El departamento de cobranzas, ¿sí? Y bueno, si en el departamento de cobranzas, si en el departamento de ventas están las cobranzas, pues hay que verificar las ventas. Entonces, fíjense que las cuentas por cobrar aumentaron en un 40%. ¿Sí? Quiere decir que una de las políticas, ajá, cuando la gente establece políticas o toma decisiones de incrementos de las cuentas por cobrar. ¿Cuándo pasa eso? Profe, yo creo que obviamente tener un porcentaje bajo de cuentas por cobrar es bueno, pero también si este aumenta es porque la empresa ha crecido y ha tenido más ventas. Puede ser porque ha tenido más ventas, pero no lo sabemos, porque estamos viendo el estado de situación financiera nada más. Tendríamos que tener, y por eso es importante contar con todo el juego. Me parece muy bien tu observación, Porque si, pero ahí es importante tener también el estado de resultados. Entonces, lo primero que tendría que ir a ver, y en función del comentario que está haciendo Luis, es cómo ha sido el comportamiento de las ventas, ¿cierto? Para ver si fue por eso, si fue esa la razón. si ha aumentado, bueno, Ajá. profe, creo que si ha aumentado en un 72% en efectivo es porque ha tenido más ventas. Ok, ok, puede ser, pero acuérdese que el efectivo no solo aumenta por las ventas. ¿Por qué más puede aumentar el efectivo? Por Por venta de activos. de activos, de Por propiedad. actividades de inversión o por actividades de financiamiento. Entonces no sabemos por qué aumentó el efectivo. Entonces no se puede, esto que estamos conversando nos lleva a decir que no se puede hacer una conclusión a priori, ¿sí? Que tenemos que tener todos los estados financieros para ver el comportamiento completo de la empresa. ¿Me siguen? Sí, sí, obviamente es una variable a tomar en cuenta, pero no es que sea esa. No es necesario que esa sea la que está generando el cambio en la situación financiera, ¿verdad? O en esa cuenta particularmente. Entonces, mi pregunta era, ¿cuándo las empresas deciden incrementar sus políticas de cuentas por cobrar? O vender más o vender más productos a crédito, sería la pregunta. ¿Cuándo lo hacen? Porque no está Profe, vendiendo lo opino, suficiente. Porque no está vendiendo lo suficiente, ¿por qué más puede hacerlo? opino porque a lo mejor esa estrategia sí les funcionó, entonces como que ampliaron ese rango. Ajá, eso puede ser, también puede ser La competencia porque está aplicando la misma. porque hay más competencia o porque sacaron una nueva línea de productos, ¿verdad? Ah, exacto, le están haciendo publicidad a un nuevo producto que quieren ver cómo se comporta en el mercado y pues lo pueden hacer a través de ese método. A través de ese método. Entonces, vean, una decisión es incrementar, ¿verdad? Las ventas, ¿sí? Estoy clarita que lo voy a hacer. Bueno, les voy a contar algo. Por ejemplo, nosotros en el CIDE ahora, en este momento, estamos haciendo una estrategia para vender los posgrados. Y dentro de las decisiones que estamos tomando, ¿verdad? Es ofrecer descuentos por pronto pago, ¿verdad? Claro, ahí no se hace en cuentas por cobrar, no se ofrece ventas a crédito, ¿ok? Pero sí se hace una estrategia que es descuentos por pronto pago. Entonces, estamos estableciendo un promedio, ¿verdad? De lo que podría ser el precio y dependiendo del número de inscritos vamos a dar descuentos, ¿sí? Si pagas la primera semana te descontamos el 25% del precio. Si pagas la segunda semana el 15%, si pagas la tercera semana el 10% y si pagas la cuarta semana no tienes descuento, ¿ok? ¿Eso con qué finalidad creen ustedes que lo estamos haciendo? Yo tengo una pregunta sobre eso. No, obviamente, pues yo creo que se hace con la finalidad de intentar ingresar la mayor cantidad de dinero rápidamente, pero en realidad el precio que se busca obtener está en qué tiempo, al principio, en el medio, porque entiendo que los que pagan al final
pues un precio mayor al esperado, por así decirlo, al normal. Ah, bueno, pues nosotros tenemos que hacer un descuento, ¿verdad? Que nos llegue a un precio, o sea, el monto que nosotros estamos tomando es un monto exagerado con respecto a lo que necesitamos. El descuento nos va a dar el dinero suficiente, por eso les digo que el descuento va a ser dependiendo del número de personas que se inscriban, ¿ok? Porque si se inscriben 50 personas, yo puedo hacer un descuento de hasta 25%. Pero yo lo que quiero es que esa gente me pague todas los 5 primeros días del mes. Pero si solamente se me inscriben 10, yo no puedo hacer ese descuento. Podría hacer un descuento de 5%. ¿Me explico? Claro, porque en ese caso están buscando es obtener un monto total más allá del precio del producto como tal. Ajá, porque yo tengo que garantizar cubrir mis costos variables y mis costos fijos. Entonces, fíjense que son estrategias que se hacen dependiendo de lo que uno necesita, ¿sí? Entonces, en este momento, ese tipo de estrategia que les estoy diciendo, pues se la estoy comentando para que ustedes sepan cómo lo pensamos manejar, ¿verdad? Y cuáles son las decisiones que estamos estableciendo. Y fíjense, todo eso requiere una planificación y escribir esas decisiones, ¿sí? Y hacer estas proyecciones. Por eso es tan importante entender cada uno de los elementos o de las cuentas del estado de resultados y del estado de situación financiera. Y en ese caso, manejar sobre todo el estado de dónde viene el estado de resultados, ¿sí? De dónde se obtienen los ingresos, de dónde se obtienen los costos, de dónde se obtienen los gastos operativos. Entonces, fíjense que son estrategias. Entonces, la empresa utiliza unas estrategias de vender una mayor cantidad de productos a crédito cuando necesita, pues, meter un nuevo producto al mercado, ¿verdad? Captar quizá nuevos clientes, ir y decirle a otras personas, mire, yo le doy financiamiento, pero ponga mi producto en su anaquel. Necesito que esté en su anaquel, entonces yo le voy a dar a usted una tasa de financiamiento. Entonces, quiero que entiendan el por qué esas cuentas tienen variaciones y muy importante toda la reflexión que hicimos, ¿sí? O sea, no se puede decir que fue porque las ventas subieron, ¿sí? Porque, ajá, yo veo que el efectivo se incrementó en 72%. Entonces, no, fue porque las ventas subieron. No, no, ya va. Yo ya aprendí que el flujo de efectivo se puede generar por tres causas más. Entonces, vamos a ver el flujo de efectivo. ¿Por qué razón se generó efectivo? ¿Hubo efectivo en operación? Sí. Entonces sí fue que aumentaron las ventas. Pero si el efectivo en operación es negativo, entonces no fue que vamos al siguiente rubro. Vamos a ver qué pasó con las actividades de inversión. Resulta que hay un aumento de efectivo, es porque nos deshicimos de propiedad, planta y equipo. Entonces podemos decir que la empresa está disminuyendo sus activos, que son sus activos productivos. Y eso no es bueno para la empresa. A menos que, como les digo, se haya deshecho de una maquinaria que ya no le sirva y su propósito sea adquirir una maquinaria nueva. Entonces es entender todas las variables, como dice Luis, son muchas variables que inciden en el análisis de estado financiero, ¿sí? Entonces, nuestro primer análisis es el análisis horizontal. Vean que es un análisis muy fácil desde el punto de vista matemático, pero que cuando yo observo es un análisis complementario, ¿ok? Es un análisis complementario que lo que busca es ver el comportamiento de las cuentas, cómo aumentaron o disminuyeron y en qué porcentaje aumentaron o disminuyeron, para tener como un referencial. Por ejemplo, aquí vimos que la reserva en compra de activos aumentó en 107%, la prima en emisión de acciones, es decir, se vendieron acciones con prima por encima de su precio, aumentó en 140%, la cuota no paga de capital disminuyó 60%. ¿Qué pasa con esa disminución del 60% en la cuota no paga de capital? ¿Es bueno o malo para la empresa? Buena, profe, ¿Por qué? porque una parte del capital de las acciones que habían vendido y no habían pagado, pues se las cancelaron en ese periodo.
Ok, exactamente. Entonces eso es bueno para la empresa, ¿ok? Y, ajá, un aumento del 41% de las utilidades retenidas. ¿Es bueno o es malo para la empresa? No, profe, creo que ese es el total del patrimonio, el 41%, Ay, porque las ay, utilidades retenidas. perdón. Una disminución de las utilidades retenidas del 11%. ¿Es bueno o malo para la empresa? Profe, pues yo creo que depende, porque como lo decíamos hace rato, si eso disminuyó fue porque se aumentaron el pago de intereses, no es malo necesariamente, ya que va a pagar menos impuestos. Mm, ¿O no? no, porque las utilidades retenidas, bueno, generalmente disminuyen cuando uno distribuye utilidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos el estado de cambios en el patrimonio? Cuando compra acciones en tesorería, ¿verdad? Fíjense que aquí hubo un aumento de acciones en tesorería, se compraron 20.000, entonces aquí no o sea, disminuyeron las utilidades retenidas porque hubo una compra de acciones en tesorería. Pero las utilidades retenidas pueden disminuir porque disminuya la utilidad, porque haya una pérdida, ¿sí? Porque haya una pérdida dentro de la empresa. Entonces, ¿qué cuenta absorbe esa pérdida? Durante el ejercicio económico, la cuenta de utilidades retenidas. Pero en este caso hubo una disminución porque se compraron acciones en tesorería, pero es simplemente pasar el dinero de un lugar para otro, ¿ok? No afecta demasiado el patrimonio. Entonces, bueno, vean, este análisis, como les digo, es muy básico, es para verificar el comportamiento de cuentas de una a la otra. ¿Qué tienen que tener en consideración? Y por eso ustedes ven análisis de estados financieros 2, el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? 172.400 bolívares del año pasado no son los mismos 172.400 bolívares de este año, ¿ok? ¿Por qué? Porque en Venezuela, sobre todo, pues nosotros tenemos un proceso inflacionario muy, muy alto, ¿verdad? En donde nuestro dinero pierde poder adquisitivo. Entonces, si nosotros decimos que la empresa vendió 296.800 con respecto al 2014, quizá tuvo el mismo efectivo en los 2 años, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me explico? Sí, profe. O sea, Ok, yo ustedes lo saben mejor. Ajá, dime. para hacer ese tipo de análisis es complicado, pero sería bueno transformar esos bolívares a dólares. Pero, Ajá, pero nosotros no lo hacemos transformando bolívares a dólares. ¿Por qué? Porque nuestros estados financieros no está permitido, ¿verdad? Hacerlos en dólares, en bolívares. Y por eso en la próxima materia, ¿verdad? Ustedes hacen ajuste por inflación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Solamente se los quiero decir para que sepan, los estados financieros deben ser comparativos. Eso fue lo primero que nosotros vimos en la materia, ¿verdad? Esas eran una de las características cualitativas de la información financiera. Y uno de los principios de contabilidad, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que llevar el dinero del año 2015 a el dinero de mismo valor del año 2014, ¿ok? Y por eso se hace una cosa que se llama ajuste por inflación, que nosotros no lo vamos a ver, pero que es importante que ustedes tengan claro que el dinero debe ser comparable, ¿sí? Debe ser comparable, así como si lo volviéramos dólares el estado financiero. ¿Me siguen? Pero sí, eso tiene un procedimiento aparte. Solamente quiero que sepan que tenemos que utilizar valores reales del dinero, ¿ok? sí, Valores reales. Y para eso se hace el ajuste por inflación. Dime, Luis. no, que debe ser el pan de cada día de los contadores, porque de otra manera, como tú dices, lo comparan. A juro hay que hacer ese ajuste. Ah, juro, hay que hacer ese ajuste y aquí casi diario, semanal. Esto es una locura con toda esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿no? Entonces, para los contadores, de hecho, hay un boletín de información financiera, ¿verdad?, que habla exclusivamente de, de la inflación, del ajuste por inflación,
Y la norma tiene una sección específica para tratar la contabilidad en cuestiones inflacionarias, en mercados inflacionarios, en hiperinflación. Entonces, bueno, nuestro país es quizás el único país, bueno, no, India también tiene procesos así muy, muy difíciles. Hay otros países, obviamente, pero en esos lugares donde hay tanta inflación, pues hay que estar convirtiendo la moneda. Ok, chévere. Bueno, entonces vemos que este es el primer análisis que se hace al estado de situación financiera y es idéntico el análisis para el estado de resultados, ¿ok? Porque puedes agarrar el estado de resultados de dos periodos y puedes hallar la variación absoluta de los dos periodos y puedes hallar porcentualmente cuándo crecieron las ventas, cuánto crecieron los costos, cuánto crecieron los gastos, ¿verdad? O cuánto disminuyeron. Y allí uno se puede dar cuenta qué tan eficiente fue la empresa. Imagínense una empresa con gastos operativos que crezcan en 200% en un año, porque incluyó 20 empleados, ¿sí? ¿Qué pensarían ustedes o qué variables, adicionalmente a ese impacto o a ese crecimiento del 200% de los gastos operativos, qué variables consideran ustedes que serían importantes observar allí? Bueno, profe, si aumentó el patrimonio, la No, mercancía, estamos viendo el estado de resultados. Estamos viendo el ah, estado de resultados. No nos Las vayamos con el ventas, patrimonio, profe. solamente con el estado de resultados. Ajá, se aumentaron las ventas. ¿Por qué es importante medir si aumentaron los ingresos por ventas si vemos un aumento así de los gastos operativos? Para ver si Pues, Para tienen la saber qué. capacidad de pagar, de cubrir esos gastos. No necesariamente, puede ser. Esa es una razón, pero ¿para qué más lo pues, harían? pues para ver si el aumento también aumenta en un 200% en las ventas, Ujú. ¿Por qué, Verónica? para ver si vale la pena el que suban Esa es los la costos. palabra. Esa es la palabra. Para ver si vale la pena, si ese aumento del 200% de los gastos operativos me está generando eficiencia, ¿sí? O lo estoy viendo retribuido en los ingresos, ¿ok? Para eso se analiza, ¿no? Porque ¿qué pasó en Venezuela durante la época del chavismo? En este momento no, porque la gente renunció, pero vamos a ver desde el año, pónganle ustedes, desde el año 2002 al año 2012, 2014, 2017, ¿qué pasaba en Venezuela con los empleados públicos? ¿No eh, saben? realmente no sé, profe, pero creo que muchos despidos y Ustedes estaban muy chamos, ¿verdad? Profe, en ese año no habíamos ni nacido casi todos. ¿En Éramos serio? profe, Yoli, ¿qué igual que pasó hoy en en día, esos años? muy mal pagados, igual que hoy en día. No, eso no fue lo que pasó. En el año 2005 al año 2017, ponte desde el año 2002 hasta el año 2005, ¿qué pasó en los organismos públicos con los empleados? Entró mucha gente. Entró mucha gente a trabajar, el gobierno metió maestros y todos queríamos ser empleados públicos porque los sueldos eran buenos. Todos querían, dígame, entrar al Poder Judicial. Eso era ganarse la lotería, ser profesor de la universidad, como le decían a la universidad, mamá Ula. Entonces, en esa época, ¿verdad? Todo el mundo quería trabajarle al gobierno. ¿Por qué? Porque la gente, primero el gobierno daba vacaciones, daba jubilación, daba unos beneficios que la empresa privada no daba. Entonces, la mayoría de la gente quería ser empleado público. ¿Y qué hizo el gobierno? Incrementó el gasto público a través de los sueldos y salarios de las empresas no en 200%, o sea, eso fue una cosa increíble. Todo el mundo lo hizo empleado público. ¿Y qué hizo después con la gente? Ajá, ¿qué pasaba en ese momento? Pues éramos muchos empleados públicos, porque yo también fui empleada pública en esa época. Pero, ¿qué pasó con esa situación? Que los empleados públicos no terminaban de ser suficientemente eficientes, ¿ok? Sino que solamente se convirtió en gasto público, pero no se generaba
una rentabilidad para el país. Entonces, ¿a qué nos llevó eso? A generar pasivos laborales, ¿verdad? Que la gente, todos queríamos nuestra jubilación. Y bueno, todo ese proceso de gasto público que no sirvió para nada en nuestro país. Entonces, ¿qué hizo el gobierno después? Nos puso a todos iguales, nos quitó todos los beneficios y se quitó, y con las devaluaciones de la moneda y quitarle los 5 ceros, los 10 ceros, los 20 ceros, pues lo que hizo fue eliminar toda la deuda y toda la obligación que había adquirido. ¿Por qué? Por unas malas decisiones. Entonces, cuando vamos a la empresa, a la empresa privada, pues es peor, porque cuando empezamos a contratar más gente, ¿verdad? Tenemos que buscar que esa gente exista con un propósito, no a empezar a meter gente a la empresa solamente para decir que tengo nómina. Otra cosa que le pasa, por ejemplo, a los emprendedores, los gastos fijos se comen a las empresas. Alguien tiene una empresa que tiene una cuenta en Instagram, ¿sí? Y tiene buenas ventas y vende, por ejemplo, ropa deportiva. Ah, no, bueno, buenísimo. Son todas mis amigas, tengo 2.000 seguidores y todas las semanas vendo 3 o 4 conjuntos de ropa deportiva. Pero resulta que como me está yendo muy bien, no pago alquiler, no pago impuestos, no pago SAMAT, no pago nada, no pago en la alcaldía, no pago absolutamente nada. Pero resulta que yo quiero que la gente me conozca y montar una tienda y me voy al Millennium. Y en el Millennium hay 10 tiendas más de ropa deportiva con precios muy competitivos. Y resulta que ellos ya tienen establecido el mercado. Cuando yo empiezo a ver los gastos operativos que implican pagar el alquiler en el Millennium, pagarle al SAMAT, pagar el condominio del local, etcétera, 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 mis costos se inflan, ¿verdad? Y si no vendo más de lo que vendía con mi tienda virtual, ¿qué va a pasar con mi empresa? Pues quiebra, profe. Quiebra, me voy a tener pérdidas porque no soy capaz de cubrir los costos. Se vean tan interesante que es observar qué está pasando con el estado financiero y qué es lo que yo estoy viendo en ese estado financiero. Entonces, así como hacemos el análisis horizontal en el estado de situación financiera, también lo hacemos en el estado de resultados. Y es ver ese tipo de decisiones y qué implica para nuestra empresa. Ok, ese es nuestro primer análisis, ¿sí? El análisis horizontal. Se hace igual para el estado de situación financiera y para el estado de resultados y se hace en función de un análisis comparativo por años, ¿ok? Los saldos de un año con respecto a los saldos del año anterior. Y lo hacemos en variación absoluta y en variación porcentual y podemos decir cuánto aumentó o disminuyó de forma absoluta o de forma porcentual cada cuenta, ¿ok? Entonces, nos sirve para ir haciendo como que un complemento del análisis, ¿sí? Forma parte del análisis total de los estados financieros. El segundo análisis, y lo vamos a hacer rápidamente para el estado de situación financiera, porque bueno, pues ya se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Es el análisis vertical, ¿sí? En el caso del estado de situación financiera, el análisis vertical se realiza para determinar la proporción de cada cuenta respecto al total de activos de la empresa. ¿Sí? La situación financiera de la empresa prácticamente es saber cómo está compuesta la empresa en cuanto a los recursos que posee, ¿sí? Al total de los activos. Esa es la situación financiera. ¿Y cómo está financiada? Pero nosotros podemos ver el tamaño de una empresa, su distribución, si vemos cuál es la proporción de cada cuenta respecto del total de los activos, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace en este caso? En este caso, se toma el saldo de la cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, efectivo en bancos, y se divide entre el saldo de total activos, ¿sí?
Esta celda si ustedes separan sobre el nombre de la celda y le dan F4, allí van a fijar esa celda, ¿sí? Entonces, si ustedes corren la fórmula, todo el tiempo, todas las partidas van a dividir entre ese monto, ¿sí? Entre el monto del activo total. ¿Ok? Entonces, si vemos la fórmula, siempre va a ser en función del activo total. Y vean que el activo corriente de esta empresa es el 77% del total del activo, es decir, la empresa está constituida en un 77% de activos corrientes. Ajá, yo les voy a preguntar una cosa. ¿De dónde nacen los activos corrientes? De las operaciones normales de la empresa, pues, ¿no? De las operaciones normales de la empresa, lo vimos cuando hacíamos el estado de flujo efectivo, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa con una empresa? ¿Cómo creen ustedes que sea una empresa en cuanto a tamaño? ¿Sí? Si el 77% del total de sus activos son activos corrientes. ¿Cómo sería el tamaño de esa empresa? ¿Sería grande? ¿Sería pequeña? Desde el punto de vista económico, de la situación financiera, ¿cómo sería? Yo creo que una empresa pequeña o mediana, profe. Una empresa pequeña o mediana. ¿Por qué? Porque una empresa grande pues tendría más mobiliario y equipo O o... más activos de inversión, ¿verdad? O más propiedad, planta y equipo, ¿ok? Sus proyectos serían más amplios en cuanto a propiedad, planta y equipo y no a activos corrientes. Imaginémonos un hotel, ¿sí? Un hotel, generalmente la construcción de un gran hotel, como un Hilton, como un Sheraton, este tipo de hoteles que están en las grandes ciudades, ¿verdad? Unos hoteles de lujo. Una inversión para un hotel de ese tipo ronda por los 6 millones de dólares aproximadamente, ¿ok? Entonces, cuando se hace todo el análisis de esa inversión, los 6 millones de dólares están en activos no corrientes, ¿sí? Que si la infraestructura, el terreno que se va a utilizar, todo el mobiliario que se utilizó para la ejecución de la obra y toda esa proyección, ¿verdad? Entonces, lo que es el efectivo, a medida que el hotel comienza su operación, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios serían muy, muy pequeños, ¿verdad? Entonces, esa sería como el tamaño de o la situación financiera de una empresa de este tipo, ¿verdad? Y por eso, cuando nosotros vamos a hacer el análisis vertical, nosotros tenemos que saber qué tipo de empresa estamos estudiando. Porque, por ejemplo, en una empresa como una cadena de supermercados, ¿verdad? El valor de los inventarios, ¿sí? Puede ser muy, muy alto, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el valor de los inventarios puede ser muy alto? Pues porque ese es como su objeto social, vender muchos productos. Porque tienen que tener productos para la venta, ¿verdad? Y tienen que tener variedad y tienen que tener líneas de productos. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el análisis para poder emitir una opinión con respecto al tamaño de la empresa, en este caso, ¿verdad? Tenemos que saber qué tipo de empresa es, ¿sí? Y ver, o sea, por ejemplo, una empresa que sea una distribuidora de repuestos, de alimentos, de cualquier cosa que venda al por mayor, ese tipo de cosas que son pequeñas, ¿verdad? Tiene que tener suficiente inventario, ¿sí? Entonces, bueno, es ver ese tamaño. ¿Cómo creen ustedes que podría ser, o cómo se imaginan que podría ser
la estructura financiera de Empresas Polar. ¿Cómo estaría distribuida porcentualmente la estructura financiera de Empresas Polar con respecto a los activos? Profe, sería como un 50 y un 50% más o menos. Sí, yo creo que como un 70% Sí. y 70 de activos no corrientes y como 30, me parecería a mí. Porque sí, podría tener muchos inventarios, ¿verdad? Pero la estructura de Empresas Polar está constituida por plantas procesadoras, además que tienen diversas líneas de productos. Por ejemplo, tienen PepsiCo, tienen alimentos Polar, tienen hasta detergentes, ¿no? Y adicionalmente a eso, Polar tiene terrenos, tiene fincas donde siembran maíz y estas cosas. Entonces, su tamaño en cuanto a inversiones no corrientes, pues debe ser bastante grande, ¿no? Pero tendríamos que buscar, sería muy interesante buscar estados financieros de ese tipo de empresas. Para Y ajá, dime Luis. no, bueno, profe, obviamente, y que también yo creo que tendrían un porcentaje alto en cuentas por cobrar porque esa es como su principal manera de vender. Ajá, Empresas Polar tiene exactamente, Luis, excelente, excelente. ¿Te dan cuenta que el análisis de estados financieros ya pasamos todo ese proceso de preparación y entender, ¿verdad? Requiere entender el rubro, requiere entender la industria y requiere entender por qué el tamaño de una determinada cuenta. Entonces, no se puede hacer así como que muy a la ligera el análisis, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista del análisis vertical, uno también relaciona las otras cuentas, ¿sí? Fíjense que a pesar de que es el activo corriente el que tiene mayor porcentaje en esta empresa con respecto ¿cómo se llama esto? Al activo total, esos activos corrientes están financiados en 36% por pasivos corrientes, ¿no? Y el resto, pues, es patrimonio, o en 36% por pasivos y el resto por patrimonio. ¿Qué significa que la empresa esté financiada en 36% por pasivos y en 64% por patrimonio? ¿Que la empresa es de quién? ¿Del banco o de los accionistas? La mayor parte de la empresa. Se me está acabando el tiempo. De los accionistas, profe. De las De los accionistas. accionistas. Ok, excelente. Bueno, vean, ese es el análisis vertical del estado de situación financiera. Se nos va a cerrar la clase. Profe, y eso El pro- habría que hacerlo por el año anterior también, me imagino. se hace para los 2 años para ver una